Estimados alumnos, bienvenidos a la sesión de física en la que desarrollaremos el tema de gráficos del movimiento en una dimensión. Deseo iniciar esta sesión definiendo que un gráfico de movimiento es una figura que muestra la variación de un parámetro del movimiento, que puede ser la posición, la velocidad o la aceleración, a través del tiempo. En este GIF podemos apreciar cómo la información del cambio de posición de un móvil nos puede permitir elaborar un gráfico donde, conocidas las posiciones y los instantes de tiempo en las que el móvil estuvo en esas posiciones, daría lugar a una línea, la misma que respondería a una función matemática. Así, todo gráfico de un movimiento utiliza un plano cartesiano, en el que el eje de abscisas es siempre el tiempo y el eje de ordenadas es un parámetro del movimiento, que puede ser la posición, que puede ser la velocidad o que puede ser la aceleración. Debemos indicar que un gráfico de movimiento siempre requiere de una función cuya variable independiente es el tiempo y cuya variable dependiente es el parámetro que deseamos analizar. En este caso, por ejemplo, tenemos el gráfico posición-tiempo dado por una línea de color azul, la misma que suponemos se ha construido en base a una función f de t. Aquí tenemos el gráfico velocidad versus tiempo, y la línea obtenida no es otra cosa que una gráfica de la función velocidad igual f de t. Finalmente, este último gráfico, que correspondería a la aceleración versus el tiempo, no es otra cosa que una gráfica de la función a igual f de t. Finalmente, debemos señalar que el análisis de un gráfico del movimiento permite reconstruir cómo se comportó una de sus variables en un intervalo de tiempo dado o en un instante de tiempo definido. El primero de los gráficos que presentaré es el de posición versus tiempo. Supongamos que el gráfico de un movimiento sea como el que estamos mostrando, es decir, la línea de color rojo. Línea que correspondería a la función x igual f de t. Es decir, se ha logrado construir la figura porque poseemos datos de cada punto de ella. Por ejemplo, si el móvil pasó de esta posición a esta siguiente posición, diremos que estuvo primero en la posición XA en el instante TA y luego estuvo en la posición XB en el instante TB. Esta información nos permitiría determinar, por ejemplo, la velocidad media, para lo cual aplicaremos esta estrategia. Trazamos un segmento de recta AB entre los dos puntos conocidos de esta función y indicaremos ahora el ángulo de inclinación de este segmento AB con relación a la horizontal, que para nosotros sería el ángulo θm. Este ángulo permite definir dos catetos: el cateto delta de x, que sería el cateto opuesto, y el cateto delta de t, que sería el cateto adyacente. Debemos señalar que delta de x no es otra cosa que el desplazamiento, el mismo que se consigue restando la posición final xb menos la posición inicial xa. Asimismo, delta de t es el intervalo del tiempo que transcurrió entre las dos posiciones, que viene dada por la diferencia entre el instante final tb menos el instante inicial ta. Conocidas estas dos cantidades, podemos determinar la velocidad media, que por definición está dado así, como el cociente del desplazamiento delta de x entre el intervalo de tiempo delta de t. Sin embargo, en el gráfico dado, en el triángulo rectángulo formado, delta de x entre delta de t no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo θm de inclinación del segmento de recta AB. En geometría analítica sabemos que la tangente de θm no es otra cosa que la pendiente de la recta AB que habíamos trazado. Si a continuación estuviéramos interesados en determinar la velocidad en un instante dado,
digamos, cuando el móvil pasaba por la posición XA en el instante de tiempo TA, la velocidad instantánea en esa posición la vamos a obtener aplicando la siguiente estrategia. El segmento AB trazado en el gráfico anterior corresponde a un punto B ubicado en la parte superior. Si este punto lo aproximamos hacia el punto A, veremos que el segmento de recta se va acortando, pero cuando el punto B esté en las proximidades del punto A, ese segmento resultaría ser una recta tangente, como la de color verde que hemos trazado. Esta recta formará con el eje del tiempo el ángulo θ. Y así podemos decir que, por definición, la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media, es decir, del desplazamiento delta de x entre el intervalo de tiempo delta de t, cuando el intervalo de tiempo delta de t tiende a cero. Pero esto no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo θ. Y así podemos llegar a establecer que la tangente del ángulo θ no es otra cosa que la pendiente. En resumen, la velocidad instantánea coincide con la pendiente de la recta trazada. En un gráfico posición X versus tiempo t, la pendiente de la recta tangente a la curva siempre nos dará la velocidad. Analicemos ahora un gráfico velocidad-tiempo. Supongamos que la velocidad de un móvil está representada por el gráfico de línea roja, la misma que se consigue gracias a la función velocidad v igual f de t. Supongamos que conocemos la velocidad v sub a en el instante de tiempo t sub a, y asimismo que conozcamos la velocidad v sub b en el instante de tiempo posterior t sub b. En base a esta información podemos determinar la aceleración media entre estos dos instantes, para lo cual nuestra estrategia consiste en trazar un segmento AB entre esos dos puntos de la gráfica. Y además podemos indicar el ángulo de inclinación de este segmento de recta con relación a la horizontal, que hemos indicado con alfa sub m. Pues bien, alfa sub m permite reconocer que el cateto opuesto es delta de b y el cateto adyacente es delta de t, donde el cateto opuesto delta de b no es otra cosa que la variación de la velocidad que se consigue restando la velocidad final v sub b menos la velocidad inicial v sub a, y el intervalo de tiempo delta de t se consigue restando el instante final tb menos el instante inicial ta. Recordemos que la aceleración media viene dada por la expresión am igual variación de la velocidad delta de b entre el intervalo de tiempo delta de t. En el gráfico que hemos construido, delta de b entre delta de t no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo alfa sub m. Y así, la tangente del ángulo alfa sub m, por geometría analítica sabemos que es la pendiente de la recta AB. Quiere decir que en un gráfico velocidad versus tiempo, la aceleración media se consigue utilizando el criterio de la pendiente. Cuando queremos determinar la aceleración en un instante dado, digamos en el punto A, donde la velocidad es v sub a y el instante de tiempo que le corresponde es t sub a, nuestra estrategia consistirá en hacer lo siguiente. Trazamos el segmento AB como lo hicimos antes, pero en esta ocasión haremos que el punto B se aproxime al punto A. Así veremos que el segmento de recta en nuestro caso se va reduciendo. Y cuando esté el punto B en las proximidades del punto A, la recta resultaría ser como la de color verde, tangente a la curva. Esta recta forma con el eje del tiempo el ángulo alfa. Y en consecuencia, la aceleración instantánea que viene dada por el límite de la aceleración media determinada como delta de b entre delta de t, cuando delta de t tiende a cero, no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Pero, por geometría analítica, la tangente de alfa no es otra cosa que la pendiente de la recta de color verde.
En conclusión, podemos decir que en un gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente de la recta tangente a la curva nos da la aceleración instantánea. En un gráfico velocidad versus tiempo, el área determinada debajo de la curva se consigue mediante esta integral de la velocidad diferencial del tiempo evaluada entre los instantes t1 y t2. Recordemos que esta integral no es otra cosa que el desplazamiento delta de x. En conclusión, en un gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la curva siempre nos dará el desplazamiento delta de x, pero el valor absoluto de esta área nos dará la distancia recorrida s por el móvil.